Hace 3 semanas, 2 de Corintios 13, vean lo que les dice el apóstol Pablo a los de Corinto ahí en el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Gracias. ¿Por qué pide el apóstol Pablo que nos examinemos? El apóstol pide que nos examinemos porque podemos estar equivocados, pudiendo pensar que somos salvos, pudiera ser que no lo seamos. Y ese será un engaño terrible. Pero también existe el peligro de que una persona crea que no es salva y sí lo sea. Entonces debemos examinarnos. ¿Cómo? Debemos examinarnos a la luz de las Escrituras. No confiamos en lo que nos diga la gente. No confiamos en lo que nos digan nuestros propios sentimientos, porque nuestro corazón nos puede engañar. Nuestro corazón nos dice, no, pues tú eres bueno, estás bien, pero nuestro corazón es bien astuto. El diablo puede usar nuestro corazón para engañarnos. Entonces es bueno examinarnos para llegar a la conclusión correcta. Una cosa que vimos la última vez que tocamos este tema es que solamente Dios conoce el corazón de la gente, nosotros no. Nosotros vemos a una persona y vemos que está leyendo la Biblia, se está aprendiendo los textos, está leyendo buenos libros, viene a escuchar la predicación y decimos, pues a lo mejor esta persona ya es salva. Pero hemos visto después de mucho tiempo que personas que parecían salvas se alejaron, volvieron al mundo y cayeron en el pecado o en peores pecados de los que cometían antes. Entonces, es posible que estemos engañados acerca de la condición espiritual de una persona. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de los apóstoles. 11 apóstoles estaban equivocados acerca de Judas. Aquellos 11 pensaban que Judas era un verdadero apóstol, pero ellos no veían su corazón. El único que conocía la condición espiritual de Judas Iscariote era Cristo. Pero los demás estaban engañados. Y aún Judas mismo estaba engañado. Él pensaba, no, si Cristo me nombró apóstol, no, pues yo un día me voy a ir al cielo. No, Judas está ahora en el infierno, habiendo sido apóstol. Muchos predicadores, muchos pastores que murieron fueron al infierno. El hecho de que uno predique el evangelio, eso no es garantía de que uno sea salvo. Nosotros vemos a una persona que experimenta ciertos cambios, pues que ya dejó de fumar, ya dejó de tomar, ya no va a las fiestas necias, ya no ve pornografía o cosas por el estilo, y decimos, pues qué bueno, esa persona parece que es salva. Pero nosotros no vemos el corazón, y Dios lo que ve es eso precisamente. Vean ustedes, por ejemplo, en el capítulo 41 de Job, aquí hay unos versículos en este capítulo que hablan acerca de Satanás. Dice en el versículo, está hablando en el versículo 1 del Leviatán, pero este Leviatán es un tipo de Satanás, ¿sí? Si ustedes analizan las cosas. Y ven el 4, ¿hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? No, el diablo no hace pacto con nosotros. El diablo no nos hace promesas que nos vaya a bendecir. No, el diablo no puede bendecirnos. El diablo no es siervo de nadie. No podemos hacer que el diablo nos obedezca. No, el diablo quiere que lo obedezcamos a él. Y dice el 5, jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas. No, con el diablo no se juega. Mucho cuidado con el diablo. Y pasen hasta el 8. Pon tu mano sobre él
Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Acércate al diablo y vas a ver lo que se siente. Las personas que juegan con el diablo, que practican la adivinación, que juegan con la tabla ouija, o que van a que les lean la mano, esas personas no saben en lo que se meten. Y vean el versículo 9. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada. O sea, la esperanza acerca de Satanás será burlada. Porque Satanás dice, no, mira, si tú lees la Biblia te va a ir mal. Te van a decir fanáticos, se van a burlar de ti. No leas la Biblia. Entonces, Satanás nos hace creer que haciéndole caso a él, vamos a ser más felices que haciéndole caso a Dios. Pero todos los que ponen sus esperanzas en Satanás, dice, serán burlados, serán decepcionados. Dice, porque aún a su sola vista se desmayarán cuando entiendan quién es el diablo. Y ven el versículo 10, nadie hay tan osado o tan valiente que lo despierte. Y dice aquí, ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién habla aquí? No habla Satanás, aquí habla Dios. Vean otra vez el versículo 10. Nadie hay tan osado que lo despierte, a Satanás. Pero luego aquí ya habla Dios, aquí ya no se refiere a Satanás, dice, ¿quién pues podrá estar delante de mí? O sea, da a entender, si Satanás es temible, Dios es más. A quien debemos temer no es al diablo, a quien debemos temer es a Dios. Pero pasen ustedes hasta el versículo 25. Sigue, aquí está hablando de nuevo de Satanás. Vean este versículo 41-25. De su grandeza tienen temor los fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Pues los millonarios, los políticos, los famosos, los artistas, etc. Acabo de enterarme que en Estados Unidos hay una iglesia donde se reúnen puros políticos, diputados, senadores, artistas, puros millonarios. Pero ¿saben qué? Que adoran a un búho. Es increíble eso. Esas personas tienen miedo del diablo, no tienen miedo de Dios. Los que adoran a la Santa Muerte no le temen a Dios, le temen al diablo. ¿Cuál leímos ahorita? El 25. De su grandeza tienen temor los fuertes, o sea, de la grandeza de Satanás. Y luego dice, y a causa de su desfallecimiento, o sea, sienten que desfallecen al estar en la presencia del diablo, dice, hacen por purificarse. ¿Qué quiere decir esto? Que por el temor del diablo muchas personas tratan de apartarse del pecado. Muchas personas dejan los vicios no por temor de Dios, por temor del diablo. Es increíble. Pero vean ustedes cómo el diablo cómo engaña a la gente. Dice al final del 25, hacen por purificarse. O sea, quiere decir, hacen como que se purifican. El hecho de que una persona tenga una religión no garantiza nada. El hecho de que una persona deje de andar en la droga, bueno, pues nos da gusto que ya no le haga la droga. Pero eso no quiere decir que esa persona se salva. Y a lo mejor nunca lo va a hacer. Es bueno y lo felicitamos. Oye, pues qué bueno que lo que te gastabas en la droga, pues y ahora se lo des a tu mamá de gasto. Es bueno. Pero quién sabe qué vaya a ser de esa persona. ¿Se acuerdan ustedes del rey Saúl? Dios lo abandonó por desobediente. Y Samuel incluso le dio las espaldas, el profeta. Bueno, ¿no recuerdan ustedes que en medio del conflicto consultó con Dios Saúl, pero Dios no le contestó? Entonces fue con una divina. ¿Se acuerdan? Entonces debe haber dicho, bueno, pues si Dios no me ayuda, pues a ver si me ayuda el diablo. Pero ¿cómo es posible eso? El diablo no puede ayudar a nadie. Pero es posible que una persona tenga temor del diablo y que lo confunda con temor de Dios. Yo les he comentado, hay personas que dan una ofrenda por miedo.
dan un diezmo por miedo, leen la Biblia por miedo y oran por miedo. No aman a Dios, tienen miedo del diablo y piensan que tienen temor de Dios. Es bien engañoso en nuestro corazón. Les conté en una ocasión de los miembros de una secta en Zacapuazla que les dijo el pastor: vamos a quemar todos los televisores porque la televisión es del diablo. Pues todos llevaron sus televisiones, las pusieron en el patio, les prendieron fuego. Eso es absurdo. No estoy haciéndole publicidad a la televisión, no estoy diciendo que la televisión sea buena. Pero la televisión no es del diablo, la televisión es de Dios. Todo depende de lo que ustedes vean. Lo mismo el internet. En el internet hay cosas muy buenas, hay cosas malas. ¿Qué es lo que ustedes ven? Aquí dice que estas personas hacen por purificarse, pero déjenme decirles esto. Sin la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo, nadie se puede purificar. Ustedes no pueden vencer un pecado, ni siquiera uno, sin la ayuda de Dios. No se puede. Inténtenlo. Ustedes pueden dejar pecados externos. Saben que el cigarro les afecta a los pulmones, lo tiran y punto, ya no fumo. Pero ¿cómo van a cambiar su corazón si hay egoísmo, si hay ira, si hay rencor? ¿Cómo pueden eso? Nosotros no podemos cambiar por dentro, podemos cambiar nada más por fuera. El único que nos puede limpiar por dentro es el Espíritu Santo. Vean 1 de Juan 3. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y aquí se refiere a la venida de Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, la esperanza de verla, dice, se purifica a sí mismo. Vean, los creyentes verdaderos, los que esperan que Cristo venga, se purifican a sí mismos. Pero ¿cómo nos purificamos nosotros mismos? Con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, por nosotros mismos, ya dije, no podemos vencer ningún pecado. Pero le pedimos a Dios. Le decimos: Dios, no me dejes caer en tentación. No me dejes caer en los pecados en que antes caía. No quiero ofenderte. Yo quiero hacer tu voluntad. Y Dios nos ayuda. Pero hay algunos que dicen que no debemos hacer nada para santificarnos. Dicen, si tú haces algo por santificarte o por purificarte y santificarte es lo mismo. Dice, tú estás peleando contra Dios. Dice, mira, lo que tienes que hacer es dejar que Dios te santifique. Déjate guiar por Él. Eso es falso. Esa era la idea de Weishmani. Y es la idea de su hijo ahora. Una de las sectas más grandes del mundo. Ellos dicen que debemos abandonarnos en las manos de Dios, que no debemos tratar de cambiar por nosotros mismos. Vean, eso es cierto en cuanto a los inconversos, en cuanto a los creyentes no. Vean, la justificación no nos cuesta nada. No, tú no debes hacer nada por ser declarado justo. Dios te declara justo. ¿Cómo? Creyendo en Cristo. Es gratuito. Pero la santificación es otra cosa. La santificación, tú debes esforzarte por santificarte. Debes apartarte del pecado. Debes ponerte a leer la Biblia, debes orar. Porque si no lo haces, entonces no te vas a santificar. Pero si una persona que no es salva quiere orar mucho, quiere leer mucho la Biblia y quiere pasarse las horas ayunando, si no es salva esa persona, de nada le sirve. Hay pentecostales que ayunan constantemente y eso de nada le sirve. Hay cultos maratónicos de oración donde las personas se pasan las horas orando y eso de nada les sirve. ¿De qué sirve que pasen 3 horas de rodillas si no se arrepienten de sus pecados? Lo que Dios quiere es que dejen su pecado. ¿Qué se gana Dios con que te pases 3 horas de rodillas? Y si ayunas, te malpasas, bajas de peso, a lo mejor te ayuda, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Dios te vaya a recompensar por eso. Los que ya son justificados tienen paz con Dios. Los justificados saben que ya Dios los perdonó.
Entonces, si yo sé que ya Dios me perdonó, ¿cómo voy a pecar contra Él? Yo haré todo lo posible por apartarme de lo negativo, de todo lo que me perjudique. Entonces, los que ya somos justificados, tenemos temor de Dios, no del diablo. Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos agradarle a Él. ¿Saben qué significa tenerle más miedo al diablo que a Dios? Quiere decir que entonces el diablo es más poderoso que Dios. Eso no es posible. Hay un versículo, o muchos versículos más bien, que dicen que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero si tú tienes temor del diablo, eso no es sabiduría, eso es necedad. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos que mataban a los creyentes en la Edad Media? ¿Por qué los mataban? Porque creían que los creyentes eran hipócritas. Y los que los mataban creían que ellos sí eran creyentes. Pero vean, creían que estaban sirviendo a Dios al matar a los creyentes. Incluso los fariseos que mataron a Cristo creían que estaban sirviendo a Dios. Vean, estaban sirviendo a su Dios. Estaban sirviendo al diablo. Una persona es posible que esté sirviendo al diablo y que crea que está sirviendo a Dios. Es por eso que Pablo dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. Los fariseos iban al templo, compraban un borrego, lo llevaban al sacerdote, el sacerdote lo mataba y derramaba su sangre. Y ellos pensaban que al matar el borreguito estaban haciendo un sacrificio a Dios. ¿Estaban sacrificando a Dios? Estaban sacrificando al diablo. Estaban sirviendo al diablo. Un católico se postra delante de una imagen de San Francisco de Asís. Y él cree que está haciendo bien. Se postran delante de San Martín de Porres. ¿Eso es lo que les inculcaron? Ellos creen que están haciendo lo correcto, pero díganme, ¿lo están haciendo? No. Le tienen más miedo a la imagen que a Dios. Pero su corazón les engaña. El diablo está detrás de las imágenes. Entonces, ¿cómo podemos saber que somos verdaderos cristianos y que nuestro corazón no nos engaña? Estábamos viendo que hay tal cosa como certidumbre inferencial. ¿Recuerdan? Hay tal cosa como certidumbre testimonial y en tercer lugar hay tal cosa como certidumbre interna. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la certidumbre inferencial? La Biblia dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Entonces yo digo, bueno, yo creo en Jesucristo, entonces yo soy salvo. Si yo creo en Jesucristo, se infiere que yo soy salvo. Pero vean, eso es, creer nada más eso es muy peligroso. Los testigos de Jehová dicen, no, yo creo en Dios. Pero un testigo de Jehová cree en Dios. No, no creen en Dios. Entonces ellos piensan que sí, pero están equivocados. Es necesario que haya una certidumbre testimonial. ¿Cuál es? Hay un texto que dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos dé testimonio. ¿Y cómo nos da testimonio? A través de las Escrituras, a través de un cambio en nosotros. Si tú has aprendido a amar a tu prójimo, has aprendido algo de humildad, de paciencia, de mansedumbre, de dominio propio, tú eres creyente. Tú eres un hijo de Dios, pero no te detengas ahí. Es necesario que llegues a este punto, a una certidumbre interna. Vean, ¿qué tan hipócrita será un hombre que cree que es salvo cuando no lo es? El otro día yo hablaba con un hombre que él dice que es cristiano, pero yo he platicado con su esposa y me ha dicho que le pega. Y yo platiqué con él, yo no le dije lo que me dijo su esposa porque no se arma el pleito, ¿no? Pero yo le hablaba de las evidencias de que un hombre es cristiano. Dice, ama a su esposa. Y yo le pregunté, ¿usted ama a su esposa? Dice, sí, yo la amo. Y yo dije para mis adentros, qué hipócrita es este hombre que le pega a su esposa y dice que la ama. A lo mejor dice, bueno, le pego porque la amo. ¿No? A lo mejor eso piensa. Un hombre puede estar bien engañado creyendo que es cristiano cuando no lo es. Pero vean, las tres cosas juntas son un poderoso motivo para creer que una persona es salva. Pero aún así, vean, es posible que estemos engañados. El día del juicio, Cristo vendrá
Y les va a decir a algunos, muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios? ¿Qué les va a decir Cristo? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Eran predicadores, eran pastores, tal vez hasta misioneros, que supuestamente servían a Dios y eran unos hipócritas. Estábamos viendo, la última vez que vine, que los que son salvos están conscientes de la corrupción que hay en sus corazones. Vean, el creyente más santo, más consciente está de su propia corrupción. Un creyente nuevo no alcanza a ver el alcance de su propio pecado o de su pecaminosidad. Pero un creyente maduro, un creyente que ama a Dios, que obedece a Dios, ve pecado en la cosa más mínima. Nos sentimos mal por el pecado más pequeño que pudiéramos cometer, dado caso que haya pecados pequeños. Vean ustedes en Romanos 7. Romanos 7:14. ¿Quién habla? El apóstol también dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo? Vean lo que está diciendo Pablo, dice, yo soy carnal. ¿Cómo es eso? ¿En qué sentido Pablo era carnal? En el sentido de que él no era perfectamente espiritual, porque dice, la ley es espiritual, la ley es perfecta, pero yo no soy perfecto. Por eso dice, yo soy carnal. No quiere decir que él fuera estrictamente carnal, porque una persona, una de dos, o es espiritual o es carnal. ¿Sí? Si una persona es carnal, anda conforme a la carne y no es creyente. Pero vean, él se sentía como si fuera carnal en contraste con la ley santa y perfecta de Dios. Y luego dice, vendido al pecado. Los esclavos eran vendidos y ya no podían escapar. Ya le pertenecían a un dueño. Bueno, dice Pablo, yo soy vendido al pecado. ¿Qué quiere decir? Que el pecado está en mí y no me puedo librar de él. Pero ¿cómo es posible que si él era apóstol, había pecado en él? Vean, no hay ningún creyente en este mundo que no tenga pecado. No hay ninguno. La perfección en este mundo no existe. Si Pablo el apóstol no era perfecto, pues ¿qué será de nosotros? Y vean lo que dice el 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto lo puede decir cualquier cristiano en el mundo. Todos los cristianos pecamos y cuando pecamos entendemos que ese pecado es odioso, es aborrecible. No queremos pecar, pero pecamos. Si yo en una ocasión cometo un pecado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues confesarlo a Dios y pedirle perdón. Todos los cristianos verdaderos hacen lo mismo, pero nuestro corazón es bien engañoso. El católico va con el sacerdote, le confiesa sus pecados y dice, no, ya estoy bien, el sacerdote ya me perdonó. Pero a mí, ¿qué me importa la opinión del sacerdote? Yo quiero que Dios me perdone, no el sacerdote. Al sacerdote yo ni lo ofendí. Yo quiero el perdón de Dios. ¿Yo cómo puedo estar seguro que ya Dios me perdonó? Vean, el otro día una persona me preguntó, oiga pastor, ¿cómo puedo yo estar seguro de que soy salvo? ¿Y saben qué le contesté? Le digo, mire, en realidad eso es algo que no debiéramos buscar tanto. ¿Para qué afanarnos tanto? ¿Para qué obsesionarnos acerca de que yo quiero estar seguro de ser salvo? Y le recomendé esto, mire, lo que yo le recomiendo es que usted se asegure de obedecer lo que ha aprendido. Ponga en práctica lo que está leyendo. Y en el grado en que ponga en práctica lo que está leyendo, en ese grado va a ir creciendo en su certeza de salvación. Pero no se afane tanto por buscar la certeza. Busque usted a Dios. Ponga sus ojos en Dios y no en usted mismo. ¿Saben por qué? Porque si ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, a veces sentimos como que vamos adelante, a veces sentimos como que retrocedemos, a veces nos sentimos muy estancados y nos decimos, bueno, ¿qué soy yo? ¿De veras soy cristiano? Nos sentimos mal, pero no conocemos nuestro propio corazón. Nuestro corazón nos puede decir, eres buenito, cuando somos malvados. Nuestro corazón nos puede decir que somos malvados, cuando tal vez no sea así.
Entonces, lo que debe importarnos es la opinión de Dios y no la nuestra. Debemos buscar obedecer a Dios y luchar en contra del pecado. El apóstol Pablo quería ser perfecto. Vean, todos los cristianos verdaderos quisiéramos ser perfectos. Quisiéramos ser como Cristo. Pero ¿quién de nosotros es como Él? Estamos lejos de ser como Él. Pero si tú tienes ese deseo en tu corazón y ese deseo es sincero, si tú quieres ser como Cristo, tú ya naciste de nuevo. Tienes el Espíritu Santo. En cuanto a las demandas de la santa ley de Dios, siempre quedaremos cortos. Nunca seremos lo que quisiéramos ser. El apóstol Pablo sabía que el Espíritu Santo moraba en él, pero también el mal. Vean, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, en ese momento el Espíritu Santo hace morada en él. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, pero el pecado también. Las dos cosas. Pero ¿por qué Dios permite que si el Espíritu Santo está en nosotros, también esté el pecado? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que luchemos en contra del pecado. Que aprendamos, que nos habituemos a vencer el pecado, que odiemos el pecado. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Este es un creyente. Aquí está el Espíritu Santo. Y aquí está el pecado. El pecado quiere dominarnos. El pecado quiere controlarnos absolutamente, pero aquí está el Espíritu Santo y no lo deja. Está la lucha. Y esta es una lucha que vamos a tener toda la vida, hasta el último día. Pero si le pedimos ayuda constantemente al Espíritu Santo, si dependemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está bajo control, el pecado, está bajo control y no nos dominará, no nos vencerá. En ocasiones perderemos una batalla, pero no vamos a perder la guerra. El rey David pecó, perdió una batalla, pero no perdió la guerra. Y vean cómo dice Pablo todavía en Romanos 7, vean el versículo 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué dice miserable de mí? Porque él estaba consciente de esta lucha. Y vean, los cristianos siempre nos sentimos miserables cuando pecamos. Y si tú pecas y no te sientes miserable, tú no eres creyente. Imagínense un inconverso que maltrataba a su esposa, la ofendía, no le daba su gasto, la maltrataba. Pero un día este creyente llega a ser convertido. Entonces dicen, no, pues estoy mal, yo he tratado mal a mi esposa, no, de aquí en adelante ya no la voy a tratar mal, ya voy a ser cariñoso, voy a ser amable, etc. Pero un día, aunque ya es creyente, aunque ya tiene el Espíritu Santo, anda de malas, y llega a su casa y ofende a su esposa, ¿qué va a hacer? No, pues al rato reconoce su error y la busca, viejita linda, perdóname, te ofendí, no quise hacerlo, estoy loco, perdóname. ¿Qué va a hacer la esposa? Lo va a perdonar. Pero simplemente con el hecho de que el marido le pida perdón a la esposa dice, caray, ¿qué le pasa a este? Antes nunca me pedía perdón. Ahí se ve la diferencia, vean, entre un cristiano y un hipócrita. El cristiano reconoce sus errores y hace lo posible por enmendarlos, por superarlos. Y eso se aplica a todos los creyentes en todo el mundo. Vean el 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Saben ustedes qué significa aquí? La palabra ley es un principio del cual no podemos eludir. Ustedes saben, ¿no? Miren, yo aquí tengo este marcador. Lo suelto, ¿qué pasa? Se cae. ¿Por qué se cae? Porque hay una ley que se llama la ley de gravedad que dice que lo que está arriba se tiene que caer, ¿no? Si lo sueltas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una ley que está en mí y que yo no me puedo zafar de ella.
No puedo. Yo quiero hacer el bien siempre, constantemente, ininterrumpidamente. Dice, pero hay esta ley, que el mal está en mí. Pero vean lo que dice el 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Saben cuál es este hombre interior? Este hombre interior se deleita en la ley de Dios. O sea, el creyente verdadero ama la ley de Dios. El creyente verdadero ama la palabra de Dios. Yo no quiero ofender a mi Dios. Esta parte de mi naturaleza ama a Dios y ama la ley de Dios, pero esta parte no. Esta parte quiere que pequemos, que seamos los de antes, que volvamos a la vida de antes. Pero el Espíritu Santo dice, no, yo no lo voy a permitir. El Espíritu Santo no permitirá que volvamos a ser los de antes. El Espíritu Santo nos fortalece, nos capacita, nos santifica, nos purifica, para que ya no volvamos a ser los de antes. Dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice que me lleva cautivo. Esta palabra cautivo quiere decir prisionero. Los cristianos a veces nos sentimos como prisioneros, como si estuviéramos en la cárcel y nos preguntamos, bueno, si yo soy cristiano, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué actúo así? Y ven el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. O sea, ¿quién es el que nos librará? Es Cristo. Pero ¿cuándo nos va a librar? ¿Cuándo? ¿Saben cuándo? Cuando venga. Cuando Cristo venga. Es cuando nos librará de este cuerpo de muerte. O cuando muramos, pues. Da lo mismo, ¿no? Cuando muramos o cuando Cristo venga, si es que vivimos, cuando Él venga, seremos librados de la corrupción que hay en nosotros y seremos perfectos. Cuando estemos en el cielo, vean, ya no habrá ningún mal pensamiento en nuestra mente. Ninguna envidia, ningún rencor, ninguna mala palabra, nada, ningún pecado. En el cielo seremos perfectos como Cristo mismo. Dice el versículo 24, miserable de mí. ¿Eso quiere decir que los cristianos somos miserables? No. Nos sentimos miserables. Eso no quiere decir que seamos miserables. Porque si somos creyentes no podemos ser miserables. Déjenme leerles una cita de Arthur W. Pink. En uno de sus libros dice así. Este lamento, miserable de mí, expresa la experiencia normal del creyente. Y cualquier cristiano que no se lamente así está en un estado anormal y no saludable espiritualmente. Quien no se siente miserable cuando peca, o no está en comunión con Cristo, o es tan ignorante de lo que la Biblia dice, o está engañado acerca de la corrupción de su propio corazón. Hay personas, es triste decirlo, que nunca se sienten mal realmente cuando pecan. Hay asesinos que matan y no se sienten mal por matar. O sea, ya han matado a tantos que ya no les remuerde su conciencia. Pero ven, ¿hasta qué grado de maldad llegará un hombre para matar y matar y matar y ya no sentir nada? Bueno, pero no es necesario llegar a ese punto. Hay personas que pecan y pecan y pecan, de adulterio, de robo, de droga, etcétera, y no se sienten mal. ¿Cómo vamos a convencer a una de esas personas que está mal? El único que nos puede convencer de que somos pecadores es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado cuando estamos leyendo la Biblia. Nos convence de pecado cuando estamos escuchando la predicación. Y nos dice nuestra conciencia, estás mal. Tienes que cambiar, tienes que dejar eso. Porque si no lo dejas, te va a ir muy mal. Si no dejas ese pecado, vas a acabar mal tú. Va a acabar mal tu pareja. Van a acabar mal tus hijos, van a acabar mal tus nietos, el pecado de generación en generación. Un padre adúltero, una madre adúltera, destruyen su familia, dañan a sus hijos y a sus nietos, un adulterio.
Tal vez haya hombres que no sean adúlteros, simplemente son muy iracundos, incapaces de amar a su pareja, incapaces de hablarles con amor a sus hijos. Esos padres están llenando de rencor a su familia. Y ese rencor nunca se acabará. Solamente el Espíritu Santo puede convencer de pecado a esas personas y cambiarlos. Vean Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién se está dirigiendo aquí Dios? Cristo. ¿Saben a quién? A una iglesia cristiana. No se está dirigiendo a inconversos, se dirige a una iglesia cristiana. Pero vean lo que dice en el 17: por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vean, una iglesia cristiana puede ser desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¡Qué tremendo! Si una iglesia cristiana puede ser esto, imagínense una secta. Imagínense una religión falsa. No, hombre. Si alguno de ustedes vive en pecado y piensa que es cristiano, le pedimos a Dios que abra sus ojos para que vea su pecado y para que se arrepienta, porque si no lo hace, está en grave peligro. ¿Cuándo amaremos a Cristo como Él se merece? ¿Cuándo le pagaremos lo que le debemos? Lo que Él hizo para salvarnos. Vamos haciéndonos viejos cada día y entendemos que Cristo merece todo nuestro amor, toda nuestra obediencia, todo nuestro servicio. ¿Cuándo le serviremos a Cristo como Él se merece? Yo en ocasiones me pongo a pensar lo que yo era antes de ser convertido y me pregunto, ¿cómo es posible que Cristo me haya perdonado a mí? Yo voy a caminar un día en las calles de oro en el cielo. Yo. Y se me hace increíble pensarlo. Luego a veces me duele por aquí, a veces me duele por acá y digo, a lo mejor ya falta poco para que yo me muera. Estos achaques que tengo, pues a lo mejor indican que ya falta poco para que me muera. Pero digo, cuando yo me muera, voy a descubrir después de muerto que era verdad lo que yo predicaba. Yo les prediqué el evangelio a tantos. Yo no creo entonces en lo que predicaba. No voy a recibir eso de lo que yo decía. Si ustedes quieren saber si realmente son creyentes, si realmente son salvos, deben ir creciendo en este punto. Un cristiano ya no puede vivir para sí mismo. Los creyentes ya no podemos ser egoístas. Debemos aprender a vivir para Cristo, para servirle, para hacer su voluntad, obedeciéndole en cada área de nuestras vidas, como padres, como esposos, como hijos, como cristianos, como ciudadanos, como miembros de una iglesia. Debemos ir creciendo cada día. Pero en las iglesias falsas hay personas que practican la autonegación también. Yo les hablé de los pentecostales que ayunan. Hay pentecostales, yo a menudo hablo de la iglesia pentecostés porque yo estuve en esta iglesia falsa mucho tiempo. ¿Sí? Dios me sacó de ahí. La iglesia pentecostés es una iglesia falsa. Todas las iglesias que creen que aún hay profetas, que aún hay lenguas, que aún hay milagros, esas son iglesias falsas. Esas cosas existieron en aquel tiempo, ya no ahora. En esas iglesias muchos ayunan, muchos oran y dicen, vamos a un retiro, vamos a tener un encuentro con Cristo, y se van al cerro por allá, a una granja, al campo, y se pasan las horas orando y cantando y quién sabe qué. Y regresan las esposas de aquellos retiros a la casa y no le hablan al marido.
Oye, viejito, pues entonces ¿a qué fuiste al retiro? Vienes bien enojado, no me hablas. Y luego van al culto, el marido y la esposa están cantando en el mismo himnario y salen a la calle y no se hablan. Los creyentes verdaderos sirven a Cristo y quieren ser como Él, quieren obedecerle a Él. Hay algunos que quisieran ser misioneros y dicen, yo quiero servir a Dios, pero a lo grande, yo me voy a ir a África, me voy a ir a Brasil, me voy a ir a Argentina. Quieren ser misioneros y no evangelizan a los vecinos. ¿Cómo está eso? Hay un montón de religiones falsas que tienen a la gente así, agarrada. Hay muchas personas que le tienen miedo al pastor, que van al culto para que el pastor no los vaya a regañar, pero no tienen temor de Dios. Tienen temor del diablo, tienen temor del pastor. Es algo vil y despreciable. Cristo nos ha comprado. Ya no podemos ser como antes. Si a ustedes nada más les interesa su vida, su dinero, su casa, sus hijos, su trabajo, ustedes no son creyentes. El creyente verdadero debe de preocuparse por su casa, por sus hijos, por su familia, pero principalmente por Dios, por hacer la voluntad de Dios. Muchas personas quieren obedecer a Dios nada más en algunas cosas, en lo que no les cueste mucho, lo que no sea tan complicado, nada más en lo que según ellos les convenga. No, debemos obedecer a Dios en todo lo que Él ha dicho. Para ir al infierno no es necesario que seamos narcotraficantes ni asesinos, ¿no? Si tú vives para ti mismo, haciendo tu propia voluntad, tú vas a ir al infierno, aunque nunca mates, aunque nunca te emborraches. Si tú vives para ti mismo, vas a ir al infierno. Todos los que son salvos, si no obedecen a Dios, ¿saben qué pasa? Dios los disciplina. Dios disciplina a los que son salvos. Si tú andas en pecado y Dios no te disciplina, tú no eres salvo. Dios a los que ama castiga. Nada más a los que ama. ¿Y quiénes son a los que ama? A sus escogidos. Si tú andas en pecado, si tú eres un inconverso, entonces por eso no te castiga Dios. Dicen algunos ateos, no, es que Dios no castiga a nadie. No, no te castiga a ti porque no eres su hijo. Es como que Dios no castiga a nadie. ¿Se acuerdan cómo disciplinó Dios a David? ¿Se acuerdan cuando cayó en adulterio? Qué mal le fue. Entonces, si tú andas en pecado y Dios no te castiga, debieras temer. No te castiga porque no eres su hijo. Yo no castigo a los que no son mis hijos. Yo nomás castigo a los míos. Bueno, ya ni los castigo, ya se casaron todos. ¿Y saben por qué Dios castiga a sus hijos aquí? Para no castigarlos allá. Y a los inconversos no los castiga aquí para castigarlos allá. ¿Sí? Hay algunos que dicen, el infierno está aquí. Pues es lo que has cosechado. No te llevas bien con nadie, pues eres bien iracundo, eres bien soberbio, bien egoísta, bien rencoroso, tienes problemas con todos. Y por eso dices que sientes que el infierno está aquí. No, eso no es nada. Verás el infierno que está allá. Cuando una persona es salva, ya no puede ser como antes. Ve el mundo de otra manera. Vemos las diversiones de otra manera. Vemos la televisión de otra manera. La comida la vemos de otra manera. A la gente la vemos de otra manera. Todo es nuevo. Antes nos enojábamos con la gente. Nos enojábamos con estos y con aquellos. No, pobrecitos, ahora los compadecemos. Hay muchas personas que empiezan bien la vida cristiana, que se compran su Biblia y que empiezan a leer y empiezan a acudir al culto y nos da gusto. Pero muchos empiezan bien y acaban mal. Dios quiera que no sean así algunos de ustedes. No pongan sus ojos en la gente. No pongan sus ojos en el pastor. Pongan sus ojos en Dios. Hay personas también que empiezan bien la vida cristiana y ¿saben qué? Que con el paso del tiempo se desaniman porque tienen problemas.
yo pensaba que si buscaba a Dios se iban a acabar mis problemas, pero pues ahora estoy leyendo la Biblia y no tengo dinero. Creo que cuando no leía la Biblia tenía más dinero que ahora, no, pues mejor ya no la leo. Dios nos prueba a ver si lo amamos más a Él que al dinero. Hay personas que parece como que aman a Dios, pero aman más a su dinero, a su trabajo, a su carro. Pero los cristianos verdaderos van aprendiendo a amar a Cristo cada día más y más. Y cuando vayamos al cielo vamos a amar a Cristo de todo corazón. No habrá ningún obstáculo. Yo les pregunto para terminar, ¿ustedes aman a Cristo? ¿Realmente aman a Cristo? Por último, déjenme decirles esto. Todos los que son salvos deben tener alguna evidencia del fruto del Espíritu Santo. Los frutos y frutos internos. En otras palabras, los que son salvos deben manifestarlo amando, teniendo fe, teniendo gozo, estando satisfechos con lo que tienen, alabando a Dios, con humildad y mansedumbre, como les decía. Pero hay algunos que dicen, no, si tú eres salvo tienes que hablar en lenguas, tienes que sanar a los enfermos. Ponen sus ojos en esas cosas. No busques esos dones espirituales, busca frutos, mejor. Hay algunos que se meten en una religión falsa y les empieza a ir muy bien. El otro día vi en la televisión unos de esos de Pare de Sufrir, ¿cómo se llaman? Y los entrevistan ahí y están sentados en su sala el esposo y la esposa. Dice, mire, dice, cuando nosotros andábamos en el mundo, dice, pues nos iba muy mal, dice, pero mire cómo vivimos ahora, y saca la cámara y les muestra el carro en el garage. Mire, dice, ahora ya hasta tenemos carro. O sea, desde que somos cristianos ya nos empezó a ir bien. No, esas personas están bien engañadas. Si tú buscas a Dios, a lo mejor en lugar de irte bien, te va a empezar a ir mal. No te espantes. Pon tus ojos en Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que la uses para tu gloria en la vida, en la mente, en el corazón de todos. Haznos aptos, Padre, para obedecerte y para hacer tu voluntad en todas las cosas. Te pedimos, oh Dios, por los que no son convertidos, que están aquí en esta mañana, te pedimos que abras sus ojos para que vean su pecado y para que acudan a Cristo sinceramente. Oh Dios, salva las almas, porque tú eres todopoderoso. Por eso te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.